privilegio que tenemos de poder cantar al Dios verdadero, al Dios el cual la Biblia, la palabra, nos dice quién es Él. Y en cierta manera hoy cantamos no solamente atributos de Dios, sino también atributos de su palabra. Y eso, hermano, hermana, te recomiendo que cada vez que puedas escuchar adoración, alabanzas a Dios, no solamente intentes desde lo emocional apegarte a lo que estás escuchando, sino también desde lo intelectual y que puedas comprender lo que estás cantando. Hoy cantamos muchas verdades bíblicas, muchas verdades desde la palabra de Dios. Y debemos siempre, hermanos, siempre tener ese deseo de conocer más a nuestro Dios. Eso venimos a hacer en esta mañana. Venimos a conocer más a nuestro Dios, a adorarle por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Antes de comenzar con el sermón de esta mañana, quiero pedirte, pueden tomar asiento, contarles un poquito más de quienes me acompañan hoy de la Iglesia Bíblica de la Esperanza de Wilde. Tenemos parte del grupo de adoraciones, la otra parte quedó en Wilde, ¿sí? Sirviendo. Hoy, gracias al Señor y por la misericordia de Dios, estamos sirviendo en dos iglesias, Iglesia Bíblica de la Esperanza de Wilde e Iglesia de la Esperanza de Berazategui. Entonces, los domingos habitualmente para nosotros son domingos de mucho trabajo, donde por la mañana estamos sirviendo en Wilde y por la tarde servimos en Berazategui, pero siempre es obviamente gozoso, ¿no? Es un gozo para nosotros poder servir a Dios. También, aparte de eso, yo sirvo en la obra bíblica. Así que cuando hoy escuchaba a Gastón, al pastor Gastón, hablar acerca de la centralidad de la Biblia, parecía como una continuidad a los últimos días, particularmente porque desde el jueves hasta el día de ayer estuvimos en una plenaria de Sociedad Bíblica y el tema principal y la meta principal que estamos tomando como Sociedad Bíblica Argentina es nuevamente invitar a las iglesias a volver a una centralidad de la palabra de Dios o en la palabra de Dios. Si la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Y este fue el grito de la Reforma. Fue donde todo recomenzó. Yo no sé si estuvieron viendo historia de la Reforma, pero particularmente soy un apasionado por la Reforma protestante. Considero que todo cristiano evangélico, ya sea cual sea la denominación, debe en algún momento estudiar o leer algo específicamente de la Reforma protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y para muchos todo comenzó ahí. Sin embargo, hermanos, la realidad es que la Reforma comenzó mucho antes. Y la Reforma en la vida de Martín Lutero también comenzó mucho antes, ni más ni menos que en un monasterio, que en una clase de teología, donde un monje alemán, el cual luchaba constantemente con la idea y la concepción de quién era Dios, abrió la Biblia. Hermanos, la Reforma y la transformación en la vida de Martín Lutero comienza en el momento en el cual él abre su Biblia. Primera pregunta que quiero hacerte, habitualmente cuando predico hago varias preguntas, pero primera pregunta que quiero hacerte es, ¿querés experimentar una reforma en tu vida? ¿Querés conocer genuinamente? En otros ámbitos se llama avivamiento. ¿Querés vivir un verdadero avivamiento? No es una palabra mala, hermanos, avivamiento. Hay veces tomamos como idea de una mala connotación,
pero en realidad el avivamiento es algo bíblico. Si miramos en la historia, lo que ocurrió con Martín Lutero fue Dios avivando, encendiendo a su iglesia, a sus hijos, para volverse a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es ni más ni menos que lo que encontramos en Segunda de Reyes, cuando el rey Josías mandó a traer el libro de la ley, fue leído, fue abierto, y el pueblo de Israel vivió un verdadero avivamiento. Desde aquel 31 de octubre de 1517, nosotros, los cristianos protestantes evangélicos, adoptamos las 5 solas de la Reforma, pero particularmente el inicio es solo Escritura, donde proclamamos que la palabra de Dios, como dijo Gastón hace un ratito, es autoridad suprema. Ahora, podemos definir lo que hoy vamos a hablar, y es en cierta manera lo que vamos a empezar a hacer, a tener algunas definiciones de lo que significa que la Biblia es suficiente. Seguramente has venido escuchando diferentes conceptos en los cuales hoy será el último, que es la suficiencia de las Escrituras. Seguramente has escuchado la idea de inerrancia de las Escrituras. Seguramente has escuchado la autoridad, que la Biblia es autoritativa de las Escrituras. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de lo que significa de que la Biblia es suficiente. Y particularmente, hermanos, esto, aunque no lo creas, es un tema sumamente actual. Estamos ni más ni menos que en una batalla por la verdad de la palabra de Dios. Y vos tal vez digas, pero yo jamás escuché hablar o atacar a alguien la idea de que la Biblia es suficiente. Tal vez no lo has escuchado decirlo con esas palabras, pero hermano, hermana, quiero decirte que esa idea o la idea contraria de la suficiencia de las Escrituras es algo que hoy se ve en cada o en casi todas las iglesias evangélicas. Cuando nosotros hablamos de suficiencia de las Escrituras, hay un texto particularmente el cual todos los predicadores utilizamos para hablar de esta doctrina. Y te invito, por favor, que me acompañes con tu Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 26. Primeramente quiero leer el texto, quiero que podamos leer el texto para luego sí introducirnos en el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, pero también vamos a definir, antes de comenzar a meternos en el texto y poder ver qué significa, según la misma Escritura, que la palabra suficiente, algunas definiciones teológicas de lo que significa esta verdad. La palabra de Dios es suficiente. El texto clave es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y seguramente lo has leído e incluso si hace muchos años que estás dentro de una iglesia evangélica, tal vez lo hayas aprendido de memoria. Pero hoy lo que vamos a hacer es ver algunas características de suficiencia que la misma Biblia, el mismo apóstol Pablo, nos dice que tienen las Escrituras. Comienza Pablo diciendo, en realidad es una continuidad, ahora lo vamos a ver. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Oramos? Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el enorme privilegio, la enorme gracia, bendición, don de lo alto, de poder tener una Biblia abierta en nuestras manos en esta mañana. Padres, hay veces creemos que eso es común, pero hay tantos países, tantos hermanos en Cristo que hoy darían su vida por poder tener una Biblia en su mano. Señor, tú nos has dado la enorme gracia de poder no solamente tener una Biblia en nuestras manos, sino que podemos abrirla libremente, predicarla libremente y que tu palabra, Señor, sea proclamada libremente en nuestra nación. Señor, te damos tantas gracias por este don que nos has dado. Quiero rogarte, Señor, que en esta mañana me ayudes a ser fiel a tu palabra y predicar solamente lo que en ella está. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije en un principio, hermanos, esto es ni más ni menos que una batalla. El comprender y el proclamar que la Biblia es suficiente significa ponerte en la trinchera de aquellos de los cuales no consideran que la palabra de Dios es suficiente. Y seguramente estarás diciendo, pero ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde encontramos a ese enemigo el cual nosotros hoy debemos enfrentarnos? Quiero que veas en el texto que esto no es algo que empezó en estos últimos días, aunque está ese concepto de últimos tiempos o tiempos difíciles y últimos días. Pero esto incluso, hermanos, es un problema o una batalla que proviene incluso desde el mismo tiempo de la palabra, del contexto en que Pablo estaba escribiendo a Timoteo. Fíjense el comienzo del capítulo 3, es donde encontramos el contexto de lo que Pablo nos ha dicho. Habitualmente nosotros nos acercamos al versículo 16 y nos encanta estos versículos donde nos hablan acerca de la palabra, la escritura inspirada, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nos encanta acercarnos a esta idea e incluso muchas veces lo romantizamos. Sin embargo, hermanos, lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo era ni más ni menos que ubicarlo en un lugar de batalla. Fíjense el versículo 1, por favor. Comienza diciendo el apóstol Pablo, pero debes saber esto, contexto. Timoteo, hay algo que debes saber, hay algo que tenés que tener en cuenta. Mi hermano, esto es palabra de Dios también para nosotros. La palabra de Dios es trascendental al tiempo y Dios en esta mañana lo que nos está diciendo es que hay algo que debemos saber. Y esto que debemos saber es que ni más ni menos que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hay dos conceptos en ese versículo. Primero, la idea de últimos días, y la Biblia constantemente nos habla del concepto de últimos días, postreros días. No voy a entrar en detalles escatológicos, pero sencillamente para muchos teólogos en los cuales estoy de acuerdo, esta idea de postreros días es el periodo de tiempo en el cual Cristo ascendió a los cielos y Cristo vendrá por su iglesia. O sea, es el periodo de tiempo en el cual hoy nos encontramos vos y yo. Esos son los últimos días.
Hay infinitos pasajes que nos muestran esto, pero como dije, no voy a meterme en conceptos ni en escatología. Otro día, si quiere, podemos hablar de eso. Y otro concepto que encontramos en la segunda frase es tiempos difíciles. En otras palabras, lo que estamos viendo hoy, o lo que estamos viviendo, es los últimos días en los cuales, en estos últimos días, también característica de los últimos días es que son tiempos difíciles. Ahora, ¿por qué? Lo segundo que deberíamos hacer es preguntar al texto por qué estamos viviendo tiempos difíciles. ¿A qué se refiere Pablo al decir que estamos en tiempos difíciles? ¿Acaso Pablo está pensando en la economía del país? ¿Acaso la idea de Pablo es decir, bueno, la verdad es que Argentina está en un problema grande, no hay nafta, ¿sabían? No hay combustible, entonces es un conflicto. ¿Acaso Pablo está pensando en un balotaje o algo por el estilo? ¿No? Esos son problemas cotidianos nuestros. Pero Pablo no está hablando de esto. En otras palabras, Pablo está poniendo un escenario el cual quiero que vos y yo podamos ver. Pablo está introduciendo a la escena a diferentes actores. Y en este momento él habla acerca de los hombres en general. Miren lo que dice en el versículo 2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, miren esto, en vez de amadores de Dios. Esta lista, hermanos, nos recuerda ni más ni menos que a la lista que Pablo da en Romanos capítulo 1. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que hay hombres que lo que están mostrando, evidenciando en su vida es ni más ni menos que cómo aborrecen a Dios, cómo odian el concepto y la idea de Dios. Y eso, hermanos, lo hacen visible. Ahora, seguramente estarás pensando y diciendo, yo sé que eso está ocurriendo. Yo sé que hay hombres con estas características. Yo sé que hay hombres que son amadores de sí mismos. Yo sé que hay hombres en el mundo jactanciosos, avaros, etc. Pero hermanos, el problema y la escena no es el mundo. La escena es ni más ni menos que la iglesia. ¿Saben por qué nos damos cuenta de esto? Porque en el versículo 5 hay una aclaración. Estas personas, dice Pablo, tienen apariencia. Estas personas están aparentando, están camuflados. Estas personas han, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, gozado del poder de la palabra. Sin embargo, hermanos, la han negado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Es interesante porque hoy en día, hermanos, tenemos permiso dentro de las iglesias para todo.
Alguna vez alguien se enojó conmigo porque nombré a un pastor diciendo que era un falso maestro. Todos saben que es un falso maestro, pero no hay que nombrarlo. En una iglesia me animé a decirle, porque me habían preguntado anteriormente qué pensaba, y desde el púlpito dije: hermanos, si querés conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, debes alejarte de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y alguien me había preguntado quién eran falsos maestros. Y hermanos, lo que le dije fue sencillamente: hay evidencias de un falso maestro. Un falso maestro es avaro, es amador de sí mismo, es soberbio, es blasfemo. Y en otras palabras estaba describiendo a un tal Cash Luna, ¿no? O sea, Maldonado, Cash Luna y todos estos pseudos predicadores. Sin embargo, hermanos, estas personas están dentro de las iglesias. Y como dije al principio, esto es ni más ni menos que una batalla y gloria a Dios, porque su pastor ha decidido hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras. Lo que está en juego aquí es ni más ni menos el hecho de creer o no creer lo que la Biblia es, las Escrituras son. Antes, hace un siglo atrás, algunos se levantaron, algunos teólogos, y empezaron a cuestionar si la Biblia era o no era la palabra de Dios. Algunos comprendían de que predicar la Biblia no era lo que transformaba, sino las experiencias de las personas. Alguien alguna vez dijo: no me des la Biblia, dame a Cristo. Es imposible tener a Cristo sin tener la Biblia, hermanos. Alguna vez alguien dijo: yo no quiero leer la Biblia porque me es aburrido, necesito escuchar la voz de Dios. Y alguien le respondió: ¿querés escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y debemos escucharla, leerla. Porque en ella, hermanos, en ella y solo en ella hay poder de Dios. ¿Saben por qué la gente va en caravana a estos falsos maestros, incluso en muchos casos gastando hasta lo que no tienen para llegar a un lugar? Porque quieren recibir lo que el poder de ese hombre está dando a la gente. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque no creen que la Biblia es el poder de Dios. Hermano, no tenés que ir a ningún lado. Bueno, perdón, tenés que venir, sí, a tu iglesia local, domingo tras domingo, a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero ser transformado. Hermano, es la Biblia la que es poderosa. Estas características Pablo da el ejemplo de dos hombres históricos. Son nombrados aquí, llamados Janes y Jambres. Versículo 8. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada. ¿Quiénes son estos dos personajes, Janes y Jambres? Según algunos eruditos, estos eran aquellos magos que Faraón había llamado para simular el obrar de Dios. Cuidado, hermanos, con eso. Eran magos.
falsos que simulaban el poder de Dios. No tenían poder de Dios, pero sí lo simulaban. Eran hombres insensatos. Ahora, dentro de la escena, Pablo introduce a nuestro pastor Timoteo. Entonces, en la escena tenemos a estos falsos maestros que no consideran, no creen que la palabra de Dios es verdad. Todo lo contrario, ellos creen que el poder emana de ellos. Tienen tanto amor por sí mismos que creen que sin ellos la obra de Dios es imposible, hermanos. Por favor, incluso si nosotros no predicáramos, las mismas piedras darán testimonio de Dios. Porque aún incluso los cielos cuentan la obra de Dios. El firmamento muestra la gloria de nuestro Creador. Sin embargo, Dios ha establecido su palabra para que nosotros podamos conocerle. Pero no solamente para que nosotros podamos conocerle, sino que también Dios introdujo su palabra por medio de un libro, el cual hoy tenés en tu mano, que es palabra de Dios, para que vos también a partir de ahora sepas cómo debes vivir. Ni más ni menos. Miren cómo continúa en el versículo 10 el apóstol Pablo diciendo a Timoteo: pero tú has seguido mi enseñanza. Hermano, hermana, ¿querés ser obediente a Dios? Entonces observa las enseñanzas que están en la palabra de Dios y seguilas. Pero aquello es innovador. Lo innovador no es de Dios. Nunca se vio algo así. Bueno, cuidado. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi enseñanza. Hermanos, el hecho de seguir la enseñanza nos introduce en lo que la Biblia hace con nosotros. ¿Por qué decimos que la Biblia es suficiente? ¿Suficiente para qué? Quiero darte algunas definiciones de lo que esto significa. La Confesión de Fe de Londres de 1689 nos dice que la palabra es suficiente y esto significa que posee todo lo necesario para un propósito sin carecer ni sobrar en nada. Para entender mejor de lo que estamos hablando, tenemos que también mirar a un teólogo como Wayne Grudem, que nos dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituye la única regla suficiente, segura, infalible para todo conocimiento, fe y obediencia relacionados con la salvación. Todo el consejo de Dios necesario para su propia gloria, para la salvación de los hombres, para la fe y la vida, se encuentran expresamente contenidas e implícitamente insinuadas en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, significa que la Biblia, este libro, contiene la palabra y es la palabra de Dios. Volviendo al texto de 2 de Timoteo. Pablo entonces le ha dicho a Timoteo que debía seguir, o que había seguido la enseñanza.
En otras palabras, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo es, imítame o me has imitado. Incluso continúa diciendo que no solamente Timoteo había imitado las enseñanzas de Pablo, sino que incluso esas enseñanzas habían traído un fruto en la vida de Timoteo. Y ese fruto era conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento. Hermanos, nuestra meta como cristianos es ni más ni menos que vivir para la gloria de Dios. Si creíste de que tu meta en este mundo era otra, lamento decirte que no es. La meta para tu vida en esta vida, en este tiempo, es ni más ni menos que vivir para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta sería, que deberíamos hacer es preguntarnos y decirnos, Fernando, ¿y cómo vivo para la gloria de Dios? Fíjense en el versículo 12, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente, eso es vivir para la gloria de Dios, en Cristo Jesús, serán perseguidos. Ahora, ¿cómo hago para vivir piadosamente? ¿Cómo hago? La respuesta está en el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste. Tú, sin embargo, persiste. Esta idea de persistencia la encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de los apóstoles. Hermanos, el llamado para vivir a la gloria de Dios o para vivir dando gloria a Dios en nuestra vida es un llamado de persistencia constante en lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida. ¿Quieren que le muestre eso en el pasaje? Miren cómo Timoteo, cuál fue el proceso de Timoteo para vivir para la gloria de Dios, persistiendo en la enseñanza. Hermanos, esto es ni más ni menos que un proceso. Hace 3 meses atrás fui padre por primera vez. Mi hija Saraí llegó al mundo y fuimos viendo el orden natural del crecimiento. Ayer miraba las fotos de Sarita cuando recién nació y la miraba ahora. En 3 meses, hermanos, hubo un cambio físico, pero también hubo un cambio incluso en su manera, su expresión, porque fue ¿qué? Aprendiendo. Es el proceso natural de la vida. Es persistir en la vida, crecer. Ahora, miren lo que dice en el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo que este crecimiento no se había dado desde solamente el momento en el cual conoció a Pablo y empezó a recibir las enseñanzas de Pablo, sino que incluso, hermanos, este proceso comenzó en la niñez. Proceso natural. Desde niño has sabido las sagradas escrituras. Desde niño.
Este proceso había comenzado en la vida del joven Timoteo, el niño Timoteo. ¿En dónde? Ni más ni menos que en el seno del hogar. Algo que hemos abandonado. Como pastor he recibido varias veces personas diciéndome: pastor o Fernando, estoy tan preocupado por mi hija y por mi hijo o por mi hijo. Las ideologías los están arrastrando. Están apartándose de Dios. Y hermanos, les aseguro que el resultado de lo que está ocurriendo es ni más ni menos porque las personas no hacen lo que hacían la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida. Hermanos, si tenés hijos, si el Señor te ha dado la gracia de tener hijos, tu tarea y mi tarea es la tarea de Eunice y de Loida. Enseñar al niño las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo el niño puede enfrentarse a todas las ideologías que hoy están constantemente atacando, sofocando a los jóvenes, a los niños? ¿Cómo? Sencillamente enseña la Biblia en tu hogar. Lee la Biblia con tu hijo, con tu hija. Que cada vez que alguien visite tu casa, el resplandor de la palabra de Dios se vea en una Biblia abierta. Se ha perdido. Ya en los hogares no se lee la Biblia. Ya en los hogares no se canta la Biblia, himnos, salmos. Y los padres luego decimos: ¿por qué? El por qué es ni más ni menos porque no estamos enseñando a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. Alguna vez alguien me dijo: ¿por qué un joven que ha crecido en la iglesia puede llegar a apartarse del camino de Dios? La respuesta está en el versículo 15. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, estamos confiando en la suficiencia de las Escrituras. No necesitas métodos abstractos o raros que puedan llevar a tu hijo a rechazar ideologías. Lo que necesitas es fundamentar a tu hijo en la palabra de Dios. ¿Querés que tu hijo sea salvo? ¿Entendés la obra de salvación en Cristo Jesús, Él librándonos del juicio eterno, pagando en la cruz tu pago, lo que vos y lo que yo debíamos a Dios, transgresores de la ley, Él tomando y llevando en la cruz, en su propio cuerpo, todos nuestros pecados para pagar, hacer propiciación para con el Padre, por vos y por mí? ¿Entendés eso? Quiero preguntarte ahora, ¿no deseas con todo tu corazón lo mismo para tus hijos? ¿Qué padre no quisiera el bien para sus hijos? Entonces, si es así, y si deseas la salvación de tu hijo, si orás por la salvación de tu hijo, hermano, quiero invitarte a accionar, a enseñar a tu hijo las Sagradas Escrituras. Porque ellas, miren el texto, solo ellas pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Saben por qué hay una guerra en esto? Porque muchos han propuesto de que hay diferentes métodos para presentar el Evangelio. Hermanos, el problema no está en el método, el problema está en el contenido.
Y digo que el problema está en el contenido, porque incluso si hoy nosotros hiciéramos una encuesta dentro de las iglesias evangélicas y les pidiéramos a las personas que nos den una definición del evangelio, les aseguro que no lo saben, en su gran mayoría. Entonces, como no entendemos el evangelio, como no conocemos el evangelio, intentamos por diversos métodos llevar a salvación a las personas. Quiero convencerte. Quiero que entiendas. Yo voy a ayudarte para que vos puedas ver lo glorioso de Cristo. Hermano, es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque ese obrar no es tuyo, sino del Espíritu Santo. Si vos te sientes con una persona durante toda su vida a explicarle el Evangelio, esa persona jamás podrá entenderlo si no es por obra exclusiva del Espíritu Santo. Quiero contarte algo. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien durante toda la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad, ha establecido por decreto divino del Padre la obra más extraordinaria que esta tierra ha visto, que fue la obra de Cristo. Fue el Espíritu Santo. Hermanos, miren lo que dice el versículo 16. Y esto es lo que debemos creer. Versículo 16, el apóstol Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué significa todo? Esto lo hago mucho en Wilde también. Algunas cosas. Es obvio, ¿verdad? Todo es todo. Toda escritura es toda escritura. En otras palabras, hermano, esa salutación o esa genealogía que vos hay veces la ves ahí en la Biblia y decís, por Dios, no entiendo nada de esto. ¿Cómo Dios puede hablarme por medio de esta genealogía? ¿Cómo esto es palabra de Dios? La respuesta es afirmativa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento que vos lees, que muchas veces tal vez no comprendas, eso también es todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es tan necesario, hermanos, que la iglesia evangélica vuelva nuevamente a predicar la palabra. Por eso cuando tu pastor te habla acerca de predicación expositiva, vos, aunque digas, pero no entiendo, pastor, por favor, predique expositivamente. Porque predicamos todo el consejo de Dios, toda la Escritura. Pero no solamente es toda la Escritura, sino que esta Escritura proviene de un lugar. Es, dice el texto, inspirada por Dios. En otras palabras, te lo traduzco al castellano, lo que Pablo está diciendo es que las Escrituras es Dios abriendo su boca literalmente y exhalando, soplando su aliento. ¿Recordás?
Ezequiel, valle de los huesos secos. ¿Recordás? Estaban los huesos y el profeta parado ahí. Y Dios le hace una pregunta, ¿recuerdan? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y por favor, llévalo a tu mente. Acompáñame. Estás delante de huesos secos, un cementerio. Y Dios está ahí con vos hablando, está con el profeta y le dice, ¿acaso, hijo de hombre, estos huesos pueden vivir? Es imposible. Sin embargo, Ezequiel, un hombre de fe, dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces Dios da la orden y de esos huesos se empiezan a levantar y tendones y carne empieza a crecer. Una obra sobrenatural de Dios. Y ahora nuevamente el profeta está sobre ese valle y ya no son huesos secos. Ya no son huesos secos. Hay personas. Pero hay algo que está faltando. Esas personas que están ahí, o esa aparente personas que están ahí, todavía no lo son. Son solo carne, son huesos que están parados delante del profeta. Hermanos, lo que faltaba era que Dios soplara el aliento de vida sobre ellos. El momento que Dios sopla el aliento de vida en ellos, entonces ahora sí, ellos vinieron a vida. Hermanos, la manera en la cual Dios sopla su aliento de vida en estos tiempos en personas muertas en sus delitos y en sus pecados es cuando solamente la Biblia se abre, Dios exhala de su espíritu. Vos y yo no podemos convencer, no podemos traer vida porque no nos corresponde. Porque la fe solamente viene por el oír y el oír la palabra suficiente de Dios. Dios ha abierto su boca y ha exhalado su palabra. Ahora, lo último, o para ir yendo a la conclusión. Si nosotros solamente nos quedáramos en que la Biblia es inspirada y es la que nos da una vida espiritual, salvación, que eso es verdad, habría una idea incompleta de lo que significa suficiencia de las Escrituras. Si definimos suficiencia, lo que tenemos que decir, hermano, hermana, es que la Biblia, palabra de Dios, es suficiente para la salvación. Pero lo segundo que deberíamos decir y afirmar es que la Biblia, la palabra de Dios, también es suficiente para poder caminar en el Evangelio. La Biblia también es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos saber de cómo transitar y peregrinar por esta tierra hasta que el Señor venga. Miren cómo continúa, las cuales te pueden dar sabiduría. Hermanos, si estás falto de sabiduría, pedísela a Dios y abrí tu Biblia. Si querés saber qué decisiones tomar en tu vida, con todo lo que tenga que ver con tu vida, familia, economía, salud, vida, abrí tu Biblia.
Esa sabiduría proviene de la misma enseñanza de la Escritura. Yo no puedo entender, no puedo comprender que quien ha sido salvado de sus pecados, que ha sido regenerado por una obra que costó, hermano, todo. Yo no puedo creer que dentro de las iglesias haya personas que no deseen venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No lo entiendo. Si Cristo me salvó, entonces ahora lo que yo quiero hacer es escuchar las enseñanzas de mi Salvador. Si Cristo me salvó, entonces ahora yo sé que por medio de las enseñanzas de mi Salvador yo voy a aprender a saber cómo debo ser un discípulo de mi Salvador. Pero continúa, no solamente para enseñar, sino para reprender. Si Cristo me salvó, entonces yo ahora voy a someterme a la palabra de Dios para saber que la Biblia me va a decir lo que no debo hacer, cómo no debo vivir, de lo que debo alejarme. El que robaba, no robe más. Aquel que practicaba el pecado, ya no lo haga. La Biblia nos reprende. Hay gente que dice, me voy de la iglesia porque es constantemente reprensión. La oración debería decir, voy a la iglesia porque sé que voy a ser reprendido por la palabra. ¿Saben por qué? Porque la reprensión trae consecuencia. Próximo, para corregir. La corrección no se puede dar sin la reprensión. Para yo ser corregido, primero, hermanos, debo ser reprendido. Y perdónenme, pero Dios no deja a sus hijos sin reprensión. Dios al que ama, castiga. Ese es el texto. A veces suena, castiga, no, cambiemos muy fuerte castiga. Hermano, Dios al que ama, te va a dar. Como Dios te ama, en amor, Dios te va a corregir. Y esa corrección la encontramos en la palabra. Pero el fin de la enseñanza, de la reprensión, de la corrección, es la instrucción para que vivamos una vida justa. Quiero preguntarte algo. ¿Crees vivir en santidad? ¿Te gustaría vivir en santidad? Bueno, debería ser una pregunta, debería ser una afirmación natural de todo creyente. ¿Querés vivir en santidad? Todos diríamos sí, ¿verdad? ¿Qué es vivir en santidad? La palabra santidad o santo es apartado. En otras palabras, vivir en santidad sería vivir apartado del pecado, ¿verdad? Vivir apartado de todo lo que no agrada a Dios. Por favor, acompáñame en un texto muy cortito, pero quiero que puedas conmigo comprender lo que estoy diciendo. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús está orando por sus discípulos. Y miren lo que Jesús dice, muy cortito, pero muy profundo. En oración, Cristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo Dios, Padre, va a santificar a sus discípulos en la verdad? ¿Cómo? La palabra es verdad.
¿Lo ves? Dios nos santifica por medio de su palabra. Nos instruye en justicia por medio de su palabra. La palabra de Dios es la instrucción de Dios para vos y para mí, para vivir una vida santa y justa en esta tierra.